Bienvenidos una vez más a un nuevo video del curso de electromagnetismo. En esta oportunidad les voy a hablar de los tipos de capacitores. Recordemos que un capacitor básicamente es un dispositivo electrónico formado por un par de conductores y rodeado de dieléctrico que permite el almacenamiento de energía. Iniciemos por el capacitor esférico. Este dispositivo está compuesto, pues como su nombre lo indica, por esferas. Una esfera conductora interna de radio R1, rodeada por un dieléctrico de permitividad epsilon, y ese sistema encerrado por una cáscara conductora también esférica de radio R2. Este sistema es sometido a una diferencia potencial de tal manera que en la esfera interna vamos a suponer hay una carga positiva, mientras que en la esfera externa hay una carga negativa. El hecho de la existencia de esta carga eléctrica pues implica que en esta región del dieléctrico se genera un campo eléctrico. Eso pues obviamente está relacionado a la diferencia potencial entre los conductores, y la existencia de este campo pues implica presencia de energía, ¿no? En este caso pues la energía va a estar almacenada aquí en la región del dieléctrico, ya que fácilmente uno puede demostrar a través de la ley de Gauss, creando una superficie gaussiana fuera del sistema, la carga encerrada vale 0 y el campo eléctrico vale 0. En esta región el campo vale 0. Y dentro de un conductor, recordemos, el campo eléctrico también es igual a 0. Entonces solamente habrá campo en esta zona y es donde la energía va a permanecer. De esa manera pues se mantiene el sistema, por así decirlo, aislado, y la energía se mantiene o se conserva almacenada. Entonces, para encontrar la capacitancia de este sistema, vamos a hacer o a utilizar la relación que existe entre capacitancia, carga y diferencia potencial. La capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial o el voltaje entre los conductores. También pues para encontrar la diferencia de potencial voy a hacer uso de la relación potencial eléctrico, voltaje, campo eléctrico. Diferencia de potencial va a ser igual a menos la integral de punto de L. ¿Listo? Donde el campo eléctrico, sabemos, está restringido por la región entre los conductores, es decir, un R2 que va a ser mayor que R, que va a ser mayor que R1. Y en esa región el campo eléctrico pues es el campo eléctrico generado por la esfera interna, pero en una región con dieléctrico. Entonces el campo es de la forma 1 sobre 4pi epsilon, donde epsilon es la permitividad de ese dieléctrico, por la carga eléctrica sobre R cuadrado en la dirección radial. Bueno, a partir de estas observaciones ya podemos empezar a calcular la diferencia de potencial, que va a ser igual. Voy a calcular la diferencia de potencial entre el conductor positivo y el negativo, es decir, el potencial de la esfera en R1 menos el potencial de la esfera de R2, o sea, menos la integral desde R2 hasta R1 del campo eléctrico ahí, que es 1 sobre 4pi epsilon, la carga sobre R cuadrado, vector unitario R, producto punto el de L, que bueno, para ir del conductor 2 al conductor 1 voy a hacerlo, o se puede, o se debe hacer, o se puede hacer mejor, a lo largo del radio también. Podríamos hacerlo inclusive en espiral, pero recuerden que estas integrales son independientes de la trayectoria. Entonces lo más sencillo, un dl a lo largo del radio, o sea, un dr, R unitario. Esto va a ser igual entonces a menos 1 sobre 4pi epsilon, la carga Q, por la integral desde R2 hasta R1 de dr sobre R cuadrado, producto punto de estos dos vectores unitarios paralelos, que pues ya sabemos es igual a 1. Es decir, que la diferencia de potencial entre esos dos conductores es igual a menos Q sobre 4pi epsilon, permitividad eléctrica del dieléctrico, la integral de dr sobre R cuadrado, que pues bueno, es 1 menos 1 sobre R. Esta integral va a estar evaluada desde R2 hasta R1. Al evaluar esa integral, bueno, este menos que está acá afuera
lo podemos operar con el menos de la integral, quedaría todo positivo. Q sobre 4pi epsilon por elevarlo a los límites 1 sobre r sub 1 menos 1 sobre r sub 2. Y esta diferencia de potencial la voy a escribir sumando esa fracción ahí que quede un poco más, como por así decirlo, compacta, para poder luego hacer este cociente de una manera más sencilla. Entonces, al sumar esas dos fracciones quedaría R2 menos R1 sobre R1 por R2. Esta es la diferencia de potencial que existe entre los conductores de ese capacitor esférico. Ahora, lo que voy a hacer es calcular la capacitancia. La capacitancia, pues sabemos, es la carga sobre la diferencia de potencial o la carga multiplicada por 1 sobre el delta V. Es decir, tenemos acá que esto es igual a Q por el inverso de delta V, o sea, 4pi epsilon R1, R2 sobre Q por R2 menos R1. Tomo 1 sobre delta V y lo multiplico por Q. Entonces esto queda multiplicando, mientras que esto queda dividiendo. Podemos apreciar cómo la carga desaparece, ¿cierto? Y obtenemos la capacitancia de ese capacitor esférico. C va a ser igual a 4pi por epsilon R sub 1 por R sub 2 sobre R sub 2 menos R sub 1. Esto es una ecuación que se puede utilizar en cualquier caso de capacitor esférico. Aquí pues tendríamos que tener en cuenta el valor de la permitividad eléctrica, que recordemos puede ser escrita como la constante dieléctrica por la permitividad del vacío. Bueno, el otro tipo de capacitor es el capacitor cilíndrico. Este capacitor está formado por un conductor cilindro interno de radio A, rodeado por un dieléctrico, obviamente que también va a ser cilíndrico, de permitividad epsilon, y ese sistema se encierra por un conductor cilíndrico externo de radio B. Al igual que en el caso de la esfera, el campo eléctrico acá dentro de este cilindro interno vale 0 por ser un conductor, y el campo en la parte externa es igual a 0, dado que al conectarse este sistema, el conductor interno va a tener carga positiva y el externo va a tener carga negativa. Entonces la carga encerrada aquí en el sistema va a ser igual a 0. Este cilindro pues tiene una altura L. Y bueno, el campo eléctrico otra vez solamente tendrá valor acá dentro del dieléctrico, y es ahí donde se supone la energía está almacenada y aislada del exterior. Bueno, para esto pues usamos las mismas consideraciones del sistema anterior. La diferencia es que acá pues vamos a tener un campo eléctrico para un B mayor que R mayor que A, que va a ser de la forma, pues el campo eléctrico generado por el cilindro interno fuera de él, o sea, 1 sobre 2pi por epsilon, lambda sobre R en la dirección radial. Donde lambda sabemos es de la forma Q sobre L. Bueno, esto ya se ha hecho previamente también utilizando la ley de Gauss. El campo eléctrico fuera de un cilindro. O sea que el campo eléctrico realmente lo podemos escribir como 1 sobre 2pi por epsilon, permitividad eléctrica del dieléctrico, lambda que es Q sobre L por R en la dirección radial. Con esto se puede ya establecer la diferencia de potencial entre el cilindro interno y el externo. Voy a calcular el potencial sobre el cilindro interno menos el potencial sobre el cilindro externo, es decir, menos la integral desde B hasta A de E punto de L, 1 sobre 2pi epsilon, Q sobre L, R unitario, punto
Y al igual que con la esfera, voy a considerar también un dl a lo largo del radio, radial, desplazándome paralelo al campo eléctrico. Bueno, entonces la diferencia de potencial va a ser igual, sacamos todo lo que es constante ahí, que es la carga eléctrica, 2pi epsilon y la longitud del cilindro, L, eso con un menos, la integral desde B hasta A de dr sobre R, producto punto de estos vectores unitarios que ya sabemos son iguales a 1. Al resolver esa integral, aquí tenemos menos Q sobre 2pi epsilon L mayúscula, logaritmo natural de R. Ese logaritmo natural va a estar evaluado entre B y A. Listo, evaluamos los límites. Menos Q 2pi epsilon L por logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Y bueno, lo que tenemos ahí es una resta de logaritmos naturales que con el menos que está aquí fuera de ese corchete de logaritmo, podemos escribirlo de la siguiente forma. Al multiplicar eso por menos, quedaría Q sobre 2pi epsilon L por el logaritmo natural de B menos el logaritmo natural de A. Bien, y finalmente, como es una resta de logaritmos, se puede escribir por propiedad como un cociente. El logaritmo natural de B sobre A. Listo, esta sería la diferencia de potencial entonces que existe entre los conductores. Ahora con esta diferencia de potencial lo que voy a hacer es calcular la capacitancia del sistema. Sabemos que la capacitancia de un capacitor es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. O lo mismo que tomar a la carga y multiplicarla por el inverso de la diferencia de potencial. O sea que en este caso la capacitancia va a ser igual a la carga Q mayúscula por el inverso de la diferencia de potencial, o sea 2pi epsilon L sobre Q por el logaritmo natural de B sobre A. Y nuevamente la carga eléctrica se cancela, desaparece, y C va a ser igual a 2pi epsilon L sobre logaritmo natural de B sobre A. De esa manera pues hemos encontrado el valor de la capacitancia de este capacitor cilíndrico. Nuevamente pues queda en función de la permitividad del dieléctrico, que puede ser escrita también en términos de la constante dieléctrica de ese dieléctrico. Bien, ahora vamos a hablar del tercer tipo de capacitor, que es el capacitor de placas paralelas. En este caso se tiene una placa cargada de área A que forma una especie de sándwich con otra placa conductora también de la misma área y un dieléctrico ahí entre ellas. La separación entre las placas la vamos a llamar D minúscula, ¿vale? Entonces, conductor, dieléctrico, conductor, lo mismo que las anteriores. Ya este sistema también ha sido trabajado. Recordemos que en este caso, pues, una placa va a estar con una densidad de carga positiva, Q, y el otro va a estar con una carga negativa, menos Q, lo mismo. Se aplica una diferencia de potencial y se carga una positiva y la otra negativa. Esto permite que el campo eléctrico entre las placas sea uniforme, aproximadamente uniforme, y sea cero fuera del sistema. Fuera de las placas el campo eléctrico es nulo y dentro de las placas aproximadamente uniforme, ¿vale? Eso también ya pues se ha trabajado previamente. La región entre las placas
entre las placas, el campo eléctrico es de la forma sigma sobre epsilon, donde epsilon pues es la permitividad del dieléctrico. Este campo es perpendicular a las placas, en este caso va a ir dirigida de la positiva hacia la negativa. Y el campo eléctrico se hace cero fuera de las placas. Fuera de las placas el campo se anula. Eso pues garantiza que la energía va a estar acá entre las placas en la región del dieléctrico. Y ya que sigma es igual a la carga sobre el área, el campo eléctrico será entonces, al sustituir la carga eléctrica, Q sobre A epsilon en la dirección normal. Ya con eso se puede calcular la diferencia potencial, que como el campo eléctrico es uniforme y no depende de la posición, sabemos también que se puede determinar de una manera muy sencilla con la diferencia potencial igual al campo eléctrico por la distancia entre los puntos, que en este caso será la distancia entre los conductores, o sea, D. Entonces, la diferencia potencial va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico, Q sobre A por epsilon, por D, la separación entre las placas. Y con esa diferencia de potencial ya se puede calcular la capacitancia del sistema. Este es un poco más sencillo. La capacitancia, entonces, recordemos, es carga sobre diferencia de potencial o carga por 1 sobre el potencial, es decir, carga por área por epsilon sobre carga por distancia entre las placas. Nuevamente, la dependencia de la carga eléctrica desaparece y tenemos que la capacitancia vale área, permitividad, separación entre las placas. Esa es la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Ecuación que puede ser utilizada en cualquier tipo de placa, desde que sea una placa paralela. Puede ser que las placas, pues hemos hecho el problema para un par de placas cuadradas, pero también es aplicable, por ejemplo, para un capacitor de placas circulares, 2 discos. También aplica la misma ecuación de capacitancia. Bueno, ese sería pues el análisis de los tipos de capacitores y la capacitancia correspondiente a cada uno de ellos, que se puede apreciar que no hay dependencia de la carga en ninguna expresión de capacitancia, en ningún momento, siempre la carga desaparece. La capacitancia es totalmente independiente de la carga y el potencial y solo depende de parámetros geométricos del sistema en sí. Por ejemplo, el tamaño, aquí podemos ver los radios, la permitividad eléctrica del dieléctrico, y siempre será positiva. Miren que aquí todo esto es positivo. R2 menos R1 es positivo porque R2 es mayor que R1. Por acá en el caso del capacitor cilíndrico, como B es mayor que A, pues logaritmo natural de esto va a ser siempre logaritmo natural de un número mayor que 1. Siempre será positivo. Y bueno, aquí tenemos área y distancia, siempre será positivo. Siempre parámetros del sistema y siempre valores positivos. Bueno, eso sería todo en cuanto a los capacitores. Ahora lo que resta es resolver ejercicios de aplicación de estos sistemas, diseñando de pronto capacitores en serie, en paralelo y otro tipo de capacitores. Espero que este video les sirva de estudio, de apoyo, de complemento. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.